Anoche, sin mucha atención, en el norte de Bogotá se presentó una grave emergencia debido a un fuerte aguacero. En la carrera novena con calle 113, las vías quedaron completamente inundadas, dejando atrapados varios vehículos con sus pasajeros de dentro. Todo ocurrió cuando ya se pensaba que el verano había entrado. De un momento a otro, se desató un fuerte aguacero en el norte de Bogotá. En solo minutos, varias vías de la ciudad quedaron cubiertas por el agua. El punto más crítico fue en la carrera novena con calle 113, donde múltiples vehículos quedaron atrapados por el agua. Este hombre tuvo que salir de su vehículo y subir a la bandeja de su camioneta mientras el agua llenaba la cabina. No, ¿qué es eso? Contra el bus. A su lado puede verse un auto pequeño flotando que por poco choca con un bus del SITP. En este video también se observa cómo el interior del auto terminó lleno de agua. Que siempre las cosas pasan por algo, pero uno no sabe por qué. Bomberos de la estación Caobos, con apoyo de las estaciones de Chapinero y Puente Aranda, atendieron la emergencia con motobombas para bajar el nivel del agua. Unidades de la policía y de cuerpos de rescate intentan encontrar a un habitante de calle que cayó al canal de aguas de la 127. Fuentes informaron a Red Más Noticias que tuvo que ser desenergizada la subestación de Usaquén por inundación en la misma. A esta hora, miembros del Cuerpo Oficial de Bomberos y también integrantes de la compañía distribuidora de energía Codensa están en el lugar de los hechos para verificar el estado de la subestación. Por esa razón, no hay servicio de energía eléctrica entre la calle 127 hasta la calle 85 y desde la Circunvalar hasta la carrera 19. Uno de los más pavorosos aguaceros, y precisamente cuando pensábamos que había llegado el verano. Así es, habíamos pensado que había llegado el verano, pero no es así. Tremendo aguacero el que tuvimos que vivir en la capital hoy. Vamos con otras noticias que deja esta jornada, pues hay que decir que siguen siendo más las preguntas que las respuestas, siguen siendo muchos los interrogantes que aún permanecen en torno a lo que tiene que ver con ese suceso en el que se vio involucrada una pareja de jóvenes y la policía después de los disturbios que se vivieron anoche en la Universidad Nacional. Muchos han calificado lo que sucedió de detención arbitraria e ilegal. Lo cierto es que la policía ya ha salido a decir qué fue lo que ocurrió, a dar su versión de los hechos, pero también algunos de los testigos que estuvieron allí también han hablado públicamente. Les vamos a contar en unos minutos en qué va todo este caso. De otro lado, Mauricio, apareció la que estaba perdida, apareció Aida Merlano. Apareció Aida Merlano después de más de 2 meses de estar prófuga, pues no es que haya aparecido en cuerpo presente ni que la tengan las autoridades, ni mucho menos. Apareció en las redes sociales de su hija y lo que está diciendo es: estoy dispuesta a entregarme, a colaborar con la justicia y a involucrar a los que sea necesario involucrar. Todo esto sucede cuando está a punto de iniciarse el juicio a Julio Gerlain, quien habría sido su pareja sentimental y uno de los involucrados en todo este proceso. Vamos a analizar. En versión libre ante el Consejo Nacional Electoral, el expresidente Santos negó la entrada de dineros de Odebrecht a su campaña reeleccionista de 2014. La piloto colombiana Tatiana Calderón correrá una de las pruebas más difíciles de duración en el mundo, las 24 horas de Daytona. En la sección de entretenimiento los invitamos a conocer el pesebre mecánico más grande de Bogotá. Aquí comienza Red Más Noticias. Les damos la bienvenida y empezamos con la información. Hay polémica en Bogotá por el caso de una joven que fue retenida por la policía y subida a un carro en medio de los disturbios de anoche en la Universidad Nacional. Las autoridades explicaron que el procedimiento fue legal y que la mujer fue requerida por bloquear Transmilenio. La joven, quien participaba en el plantón de ayer en la Universidad Nacional, es subida a un vehículo Chevrolet Aveo por un grupo de al menos 12 agentes del SMAT. ¡No, solo cabe uno, solo cabe uno! Una pareja de ciudadanos sigue al carro, identificado con la placa HCI 264 de Manizales, que toma la carrera 30 al norte. Al llegar al estadio El Campín, el otro vehículo alcanza a la joven. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Auxilio! Dale, tranquila, tranquila. Tranquila, que yo voy detrás tuyo. Tranquila. Tranquila, yo voy detrás tuyo. De un momento a otro, la mujer es bajada del carro oficial. Echamos al carro y no sabemos quiénes son. Se sube a otro vehículo donde explica lo sucedido. ¿Estás bien? ¿Qué te dijeron? Que me
llevaban de ahí supuestamente para que no me agredieran más. La policía explicó el procedimiento. Ellos en ese momento no disponían de vehículo en que transportar a esta persona hasta un sitio donde se pudiera lograr su plena identificación y qué era el motivo de su participación dentro de el bloqueo. En otro video difundido por las autoridades se observan los momentos previos a la conducción de la joven. Esta persona estaba interrumpiendo la libre movilidad de terceros. Iba pasando unos funcionarios de la policía en un vehículo institucional con placas que, si se miran en los registros de las entidades correspondientes, le figura a la Policía Nacional. Ayer tuvimos más de 5 horas de disturbio, con artefactos explosivos, con piedras. Las autoridades explicaron por qué, si el procedimiento era legal, la estudiante fue bajada del vehículo. Ahí sí tengo que reconocer, hubo una falla en el procedimiento. Debieron haber terminado el procedimiento, llevarla hasta donde correspondía y ejecutar hasta el fin el procedimiento. El Chevrolet involucrado registra en la base de datos de la Secretaría de Movilidad al menos 3 comparendos, uno de ellos por estacionar en sitio prohibido. Aquí no hay ningún elemento que esconder. El distrito pidió no criminalizar a la policía. Pero yo les pido el favor, no me cuestionen todo lo que hacen nuestros policías, por Dios. Todo lo que hacen, si miran, si no miran, si proceden, si no proceden, están en el derecho de decirnos explicación. La personería recordó que en estos casos el SMAT debe poner a disposición de la fuerza disponible o del cuadrante a los detenidos. Y tras las polémicas de los últimos días, en el Congreso tuvo lugar un fuerte debate sobre las actuaciones del SMAT. Vamos con Cintia Pineda, quien nos amplía la información. Hola, Cintia. Paula y televidentes, buenas noches. Pues ya se cumplen cerca de 5 horas de este debate de control político al ministro de Defensa y también al director de la Policía Nacional, citado por los diferentes partidos de oposición, y en el cual se está cuestionando precisamente ese actuar del escuadrón móvil antidisturbios en el marco de las marchas que se han registrado en este paro nacional. Pues lo que ha manifestado algunos de los representantes citantes a este debate de control político, o más bien lo que se ha cuestionado, es el uso de las armas que está utilizando el SMAT y también las intervenciones que ha tenido cuando las manifestaciones son pacíficas, pero contrario a ello, desde el Centro Democrático se le ha dado una férrea defensa a esta unidad de la Policía Nacional. Escuchemos lo que dijeron al respecto. Yo los invito a todos ustedes hoy que dicen no más SMAT a que desarmen el odio de los colombianos a la fuerza pública, porque la fuerza pública se apoya, no se estigmatiza con mentiras. Si ustedes creen que con eso nos van a arrinconar, pues sepan que aquí nos paramos firmes, porque lo que es con la fuerza pública es con nosotros. Vimos por montones antes del caso de Dylan, jóvenes que perdieron su ojo por el uso inadecuado de armas de letalidad reducida o menos letales. Vimos además de esto, cómo muchas veces se dispersaron manifestaciones espontáneas y pacíficas. Pues así es, en ese momento está interviniendo el ministro de Defensa, quien ha defendido el actuar del SMAT durante estas manifestaciones y ha dicho que el gobierno nunca expresó que no se utilicen armas letales, sino que son armas menos letales. Es la información que se registra desde la plenaria de la Cámara de Representantes. Cintia Pineda, Red Más Noticias. Cintia, muchas gracias. Nos quedamos aquí en la mesa analizando esto que usted nos acaba de contar y también Mauricio analizando lo que ocurrió ayer con esta joven y su novio en medio de los disturbios que tuvieron lugar en la Universidad Nacional. Veíamos el ambiente que hay en torno al SMAT, clarísimo para todos en el Congreso, voces a favor y en contra, pero como igual de radicales y de fuertes en relación a lo que está ocurriendo. Siguen siendo, ya lo decíamos, muchas las preguntas que quedan acerca de lo que pasó ayer. Ya ponemos en contexto a los televidentes acerca de la situación y uno dice, ¿esto para dónde va? Porque se está creando un manto de duda que lleva a una situación muy complicada, porque lo que uno percibe es que se está perdiendo la confianza en la institución, se está perdiendo la confianza de la gente en la policía.
Paula, yo creo que existe en medio de estas situaciones difíciles que llevamos ya varias semanas viviendo en el país, existe la tendencia a sobresimplificar la realidad y a plantear unas opciones de blanco y negro, o las cosas son así, o esto es equivocado, o esto es totalmente correcto. Yo creo que aquí hay matices y vale la pena analizarlos, sobre todo en el episodio de ayer. El episodio de ayer es relevante. ¿Cuál episodio? El episodio que registrábamos en la nota, en el que se terminaron llevando a una joven, las autoridades, la policía, en un carro que no tenía ningún tipo de distintivo de la policía. Ese episodio se da, es importante en sí mismo, pero además porque se da en el contexto de esta discusión que ustedes ven en el Congreso, que en últimas es una discusión que trata de lo mismo, trata de ver hasta dónde las autoridades pueden ejercer cierto tipo de acciones de fuerza para controlar una protesta que a su vez se sale de madre con mucha frecuencia. Y todo eso se da en el contexto en que está a punto de tramitarse en el Congreso además la reglamentación de las protestas sociales. Es decir, vamos de lo grande, reglamentación de protestas sociales, la discusión sobre el ESMAD, a el episodio del día de ayer, que no por ello es más chiquito ni menos importante, pero es en ese contexto en el que se da. En el episodio de ayer hay que destacar varias cosas que es lo que hace ver que no las cosas son del todo blancas o del todo negras. La primera de ellas, tiene razón el secretario de Seguridad de Bogotá, el doctor García, cuando dice ayer hubo unos bloqueos monumentales que ni siquiera se compadecían con el tamaño de las manifestaciones que hubo. Si ustedes ven en las anteriores marchas que ha habido en Bogotá y en las anteriores jornadas de paro, hay una cierta proporcionalidad entre la cantidad de gente que está parando y la magnitud de los bloqueos que hay al sistema de Transmilenio. Ayer la cantidad de gente que estaba marchando y la magnitud de las manifestaciones era muy reducida frente a estas 3, 4 o 5 horas que estuvo el sistema de transporte totalmente bloqueado. Y ese bloqueo es ilegal. Eso es lo más relevante de esta discusión en primera instancia. Ese bloqueo es ilegal. Si las autoridades encuentran a alguien que creen que está bloqueando de manera ilegal el sistema de transporte, perjudicando a una inmensa cantidad de gente, es decir, violando el derecho a la libre movilidad de los demás, pues tienen que proceder esas autoridades. Primer punto. Segundo punto, me parece un error rotundo de parte de las autoridades terminar metiendo a esta muchacha en un carro sin distintivos de la policía. Finalmente se verificó que el carro sí era de la policía, que además tenía 3 multas encima. Ustedes ya vieron pues la anécdota que hay de por medio, pero no es anecdótico el que no tuviera distintivos. ¿Por qué? Porque la esposa del César no solamente tiene que ser digna, sino además parecerlo. Las instituciones no solamente tienen que ser correctas, sino además parecerlo. Y a esas horas de la noche ustedes están viendo el carro. En un momento en que agarran a una muchacha, los del ESMAD la meten en un carro y ¡prum! Se cerró el carro. ¿Pero qué carro es? No era de la policía. No, la metió el ESMAD en un carro y el carro arrancó. Eso, por favor, con todo el respeto por el general Penilla y el agradecimiento a la institución de la policía que también nos hace en la sociedad y en estos momentos es tan importante, con todo ese respeto me parece que no es defendible el que uno diga, no, es que es chévere porque es que el carro sí estaba registrado en la policía. Eso no se debe hacer, eso no se debe hacer de cara a la comunidad, de cara a la sospecha, y en ese mismo sentido, creo yo que el general Penilla tampoco tiene razón cuando dice no duden de todo lo que está haciendo la policía. Pues si la comunidad ve que agarran a una muchacha, el ESMAD, y la mete en un carro que no se sabe qué es y el carro arranca, ¿cómo no va a haber algún nivel de alarma y algún nivel de sospecha sobre lo que está sucediendo? Ya después la policía sabrá, y lo dice el general Penilla también, si obró bien o no el cuerpo de agentes que iba dentro del carro al decir, finalmente la tuvimos que bajar por la presión social y qué sé yo. Eso ya son unas cosas que tendrá que definir la institución. Pero creo que el momento es supremamente delicado. Está de por medio de la reglamentación de la protesta social, la discusión sobre el ESMAD, el futuro del paro, la separación entre los que paran legítimamente y los vándalos, la acción de la policía, la acción de las autoridades. Es tan delicado en todos esos temas que hay que actuar totalmente dentro de las normas. Y desde esa perspectiva, creo yo que el episodio de ayer deja más de una lección para ambos lados. Mauricio, mire, en medio de toda esta polémica que se ha desatado por las actuaciones de la policía, sucedió algo muy curioso. El comandante de la policía de Bogotá, el general Huber Penilla, dijo que sus hijos han asistido a las manifestaciones y que incluso él ha tenido discusiones en su casa por esta situación. Escuchemos. Tengo hijos en edad universitaria y participan en las marchas. Tengo controversias aún al interior de mi hogar. Pero jamás, como policía, vamos a permitir
que vaya a haber un atropello, que vaya a haber algo que no corresponda dentro de lo que está establecido en nuestra Constitución Nacional. Pues qué decir, Mauricio, aquí lo que tenemos es las dos caras de la moneda y se le agradece al general Penilla tanta sinceridad con un tema que pertenece a su vida privada, ¿no? Pertenece a su vida privada, Paula, y no solamente es un gesto de honestidad y sinceridad que agradece la comunidad, porque evidentemente el tener ese rostro humano y ese rostro desconocido de la vida de los distintos personas y oficiales que están a cargo de las fuerzas del orden, pues siempre los acerca a la comunidad, sino que aparte de eso, es muy revelador de algo que está sucediendo en este momento en la sociedad colombiana. Y es que en la sociedad colombiana hay posiciones a favor y en contra del paro y uno diría, no, es que eso está dividido por estratos. Nada que está dividido por estratos. Dentro de los mismos estratos hay divisiones de unos y otros lados. No, es que eso está dividido por generaciones. Nada, hay generaciones jóvenes que están divididas en cuanto a si el paro o no el paro, déjeme trabajar, no me deje trabajar, déjeme estudiar, no, que es que yo voy a luchar por esto. También en distintos partidos, también en distintas ideologías e incluso, como en el caso del general Penilla, dentro de las mismas familias. Yo creo que esta reflexión que hace el general Penilla no solamente es relevante desde la perspectiva de un agente del orden que termina mostrando las dos caras de la moneda, como dentro de su propia casa tiene esas discusiones que son discusiones democráticas, que son discusiones civiles, que son discusiones con valores políticos y valores civiles con sus propios hijos, si paramos, no paramos, cómo hacemos y qué sé yo, sino que además pone de presente algo que el mismo general decía y que es muy importante. No obstante que sus propios hijos estén diciendo nosotros queremos parar y nosotros queremos marchar y demás, y que eso se deba defender y se deba respetar profundamente, hay unos límites para los que son de la familia, para los que no son de la familia y para los que están afuera y los que están adentro. Y son los límites que establecen las normas y que establecen las leyes. He ahí el rostro humano del general Penilla, he ahí el rostro humano de la institución y he ahí el dilema que está enfrentando esta sociedad en el que las dos partes tienen, como decíamos antes, que moverse dentro de las normas para que esto nos funcione y nos salga finalmente algo bueno de todo esto. Regresamos con la información de la que ya les hablábamos al inicio, las fuertes inundaciones que se registraron en el norte de Bogotá. Vamos con Alexander Gómez para la actualización. Alex, buenas noches. ¿Qué sucede a esta hora? Paula, televidentes, muy buenas noches. Pues nosotros nos encontramos ubicados en la calle 100 con carrera 11 en el norte de la ciudad. Intentamos movilizarnos más hacia el norte, donde la situación fue complicada hoy en horas de la tarde, después del pavoroso aguacero que azotó a la capital del país aproximadamente desde las 2 de la tarde. Pero en estos momentos la situación de movilidad está bastante complicada, no solamente en este corredor, sino también en la localidad de Usaquén en general. De hecho, en estos momentos la Secretaría de Movilidad nos reporta una falla masiva de energía que afecta a la movilidad en estos momentos. Desde la calle 127 hasta la calle 85, esto de norte a sur, y desde la avenida Circunvalar hasta la carrera 19, esto de oriente a occidente. Asimismo, también Codensa nos informó hace pocos minutos que una falla de energía en la central eléctrica de Usaquén en estos momentos tiene sin el suministro de energía eléctrica a buena parte de esta localidad, pero también a parte del municipio de La Calera en el norte de la ciudad. Hasta el momento son unas 102 llamadas las que se han registrado a la línea 123, y el caso más grave, hay dos casos que hay que reportar que ocurrieron en horas de la tarde. El primero es que en la calle 106 con carrera séptima, el pavoroso aguacero, tumbó de lado a lado los muros de la escuela de caballería. Esto ocurrió muy cerca del sitio en donde nosotros estamos ubicados. Y también el Cuerpo Oficial de Bomberos nos reportó que en horas de la tarde un habitante de calle fue arrastrado por la corriente. Esto sucedió en el caño de la calle 127, nosotros hemos averiguado, y la primera desembocadura de este caño queda en la avenida Suba con calle 116. Nosotros estaremos muy pendientes a lo que siga ocurriendo aquí en el norte de Bogotá, porque la situación de movilidad sigue complicada. Como ustedes se pudieron dar cuenta, pues en estos momentos hay fallas en el sistema eléctrico, hay congestión vehicular, y estaremos muy pendientes también a lo que ocurra con este habitante de calle que en estos momentos sigue siendo buscado por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos.
bomberos. Es información con Alexander Gómez para Red Más Noticias. Alexander, gracias. Nos queda claro que la situación no es nada fácil a esta hora y las imágenes que ha dejado este terrible aguacero, pues ustedes ya las veían, inundaciones por doquier. Paciencia para quienes a esta hora vayan a moverse por la ciudad. Cambiamos de tema para hablar ahora de la prófuga excongresista Aida Merlano, quien envió por medio de las redes sociales de su hija un comunicado de prensa en el que asegura que tiene toda la intención de entregarse a las autoridades y de contar también toda la verdad sobre los hechos que rodearon su captura y su condena por fraude electoral. Juan Carlos Giraldo tiene los detalles. Chicho, buenas noches. Así es, buenas noches. Pues se trata de un comunicado que es de la supuesta autoría de la excongresista Merlano, en el que asegura que prácticamente se vio obligada a fugarse de las autoridades, pero en el que también afirma que se entregaría a las autoridades con el fin de revelar las supuestas irregularidades electorales que terminaron con su captura y también las irregularidades procesales que la llevaron a ser condenada a más de 15 años de prisión. El comunicado fue publicado en las redes sociales de Aida Victoria, hija de la excongresista, solo un día después de que ésta denunciara que había sido amenazada de muerte por su padre Julio Gerlain. Tengo toda la intención de entregarme a las autoridades y colaborar para esclarecer los hechos involucrando a todos los responsables. Solo quiero garantías, porque fui condenada a una pena por fuera de lo legal y con vulneración de mis sagrados derechos constitucionales. En la comunicación de autoría supuesta de la condenada Merlano, además señala que su caso llegaría a instancias internacionales. Al igual como hicieron con mi hija con su captura, donde vulneraron todos sus derechos y la expusieron injustamente al escarnio público, solo pretendo, reitero, se me juzgue legalmente y se me respeten mis sagrados derechos para someterme al imperio de la ley. Ya estoy buscando legalmente la forma para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que sea esta respetable entidad quien garantice en mi caso un juicio justo con apego a la Constitución y la ley y no por señalamientos e intereses políticos y económicos. Aida Merlano se fugó el pasado 3 de octubre luego de saltar de la ventana de un consultorio odontológico. Precisamente luego de conocerse esta información, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, envió un mensaje a la excongresista Merlano y le dijo que si se va a entregar, que lo haga de inmediato y que no se trata de una estrategia mediática. Información desde el centro de Bogotá. Regreso con ustedes a estudio. Juan Carlos Giraldo, Red Más Noticias. Chicho, gracias. Esta sí que es sin duda otra de las noticias del día en el país. Y apareció Mauricio Aida Merlano solita, porque no la pudimos capturar, digo, nuestras autoridades, pero aparece poniendo unas condiciones para entregarse que yo no sé si son fáciles de otorgar, porque ya su condena estaba en firme, a esto hay que sumarle pues que ella se voló, entonces ¿aquí qué? Paula, es muy curioso que Aida Merlano aparezca justamente cuando se inician las audiencias preparatorias para el juicio de Julio Gerlain. Tiene razón. Volvamos a poner la película, ustedes la saben mejor que nosotros. Pero Julio Gerlain es el empresario muy exitoso y muy prominente de la costa atlántica, que es parte de una familia política de gran poderío histórico en la costa atlántica. Roberto Gerlain, su hermano, fue el congresista más longevo, que duró más tiempo dentro del Congreso, Roberto Gerlain Echavarría. Y Julio era el empresario de la familia y el que decían, bueno, es digamos que el que financia las campañas y qué sé yo. Lo que termina finalmente apareciendo como hipótesis es que Julio Gerlain tenía una relación sentimental con Aida Merlano y que de esa relación sentimental, que vaya uno a saber si era recíproca o no, porque de esa relación sentimental saldría la financiación ilegal de campañas de Aida Merlano, que la llevó 2 veces al Congreso. Digamos que termina siendo condenada Aida Merlano por parte de la Corte Suprema de Justicia. Como Paula lo dice, está condenada y está prófuga de su propia condena. Y la misma Corte Suprema de Justicia termina diciendo en su fallo que hay una serie de conexiones con políticos de la costa y con personas prominentes de la costa, entre ellas Julio Gerlain, razón por la cual arranca paralelamente un juicio a Julio Gerlain, una audiencia que va a conducir a juicio. Proceso en el cual se le imputarían 3 cargos: constreñimiento al elector, a Julio Gerlain, violación de topes y concierto para delinquir. ¿Topes qué? Topes electorales, topes de financiación. Y la prueba aparente sería 47 cheques que en el año 2018 él habría girado por más de 1.800 millones de pesos, 1.800 y pico millones de pesos, lo cual daría, para haber violado los topes, las habría canalizado a través de distintas personas para financiar esa campaña. Digamos que eso es, todo lo digo en hipotético, porque eso es lo que es objeto del juicio y lo que va a terminar siendo investigado. Hasta el momento en que se fuga Aida Merlano, no es
versión formal el que ellos tenían una relación sentimental, vaya uno a saber si recíproca o no, pero una relación sentimental, y además de eso no es conocido lo que termina Aida Victoria dando a conocer posteriormente. Aida Victoria, su hija, termina diciendo: ellos sí tenían una relación sentimental. Yo le decía a él que era, incluso yo le decía a él que era mi papá, y yo le digo a él que es mi papá. Y todo eso va configurando un vínculo muchísimo más estrecho entre Julio Gerlain y Aida Merlano, a quien ven ustedes en pantalla en este momento, lo que terminaría siendo clave dentro de este juicio. Julio Gerlain dice en su momento: no, yo no tengo nada que ver, etcétera, etcétera, y ya lo demás es casi que en materia de una novela de índole que ustedes querrán decir, si es telenovela o qué es, o melodrama, cuando termina Aida Victoria diciendo: él me está amenazando y me dice: yo y tus hermanos hemos pensado en darte 17 tiros por bocona. Bueno, ya en ese momento uno dice, mejor dicho, que arranque ese juicio, que se defina lo que se debe definir. Y aparece en ese momento Aida Merlano diciendo: estoy dispuesta a colaborar con la justicia, siempre que me den garantías, y voy a involucrar a los que tenga que involucrar. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? Y no quiero hacer con esto ni un chiste, ni trivializarlo, sino que aquí está la entraña de cómo se hace política en el país. Lo veremos en el siguiente capítulo y aquí lo estaremos registrando. Ante el Consejo Nacional Electoral, el expresidente Santos se negó la entrada de dineros irregulares de Odebrecht a su campaña de 2014. El exmandatario aseguró que no hay ni una sola prueba y pidió archivar la indagación. Por más de 2 horas, magistrados del CNE escucharon en versión libre al expresidente Santos en el marco de la indagación preliminar que se adelanta por la supuesta financiación de Odebrecht a su campaña reeleccionista. Yo llevo 3 años en silencio sobre este tema de Odebrecht. 3 años en los que han dicho todo tipo de mentiras, todo tipo de falacias, todo tipo de acusaciones y de calumnias. En la diligencia, el exmandatario negó que se haya reunido con representantes de la multinacional para gestionar recursos para su campaña de 2014. Jamás participé en reunión alguna con Odebrecht en la que se haya tocado el tema de la financiación de mi campaña. Aseguró que no sabe quién es Andrés San Miguel, dueño de la empresa mediante la cual se habrían movido casi 4.000 millones de pesos que habrían sido destinados para su reelección. No conozco a este señor San Miguel, no tengo ni idea quién es ese señor San Miguel, y mucho menos que a través de él haya entrado dinero en mi campaña. Y negó que Esteban Moreno, supuesto enlace de los dineros irregulares, haya tenido injerencia en su campaña. El señor Esteban Moreno no jugó ningún papel en mi campaña. El exmandatario le pidió tanto al CNE como a la Comisión de Acusaciones archivar las indagaciones preliminares en su contra. Y volvemos a esta hora de nuevo al Congreso con Cintia Pineda, porque todo parece indicar que el Partido Liberal no va a apoyar la reforma tributaria. Cintia, adelante, ¿qué se sabe? Paula y televidentes, buenas noches. Pues acaba de terminar una reunión liderada por el presidente del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, con todos los senadores y representantes de esta colectividad política, quienes han decidido mayoritariamente votar no a la reforma tributaria que impulsa el gobierno nacional aquí en el Congreso de la República y que se esperaba se vote entre este jueves o este viernes. Esa es una información en desarrollo. También quiero contarles que el partido de la U también está próximo a decidir cuál será la posición de bancada frente a esta ley de crecimiento económico impulsada por el gobierno de Iván Duque. También quiero contarles que hace pocos minutos en la plenaria del Senado se aprobó en cuarto debate de 8 que debe surtir esta iniciativa la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad en Colombia. Es la información que se registra desde el Congreso de la República. Cintia Pineda, Red Más Noticias. Cintia, muchísimas gracias. Información a la que estaremos atentos de su desarrollo. Y en el octavo gabinete binacional entre Colombia y Ecuador, realizado en Cali, ambos presidentes denunciaron la infiltración con fines políticos y demagogos en las protestas sociales que han ocurrido este año. Hay grupos vandálicos que se introdujeron en ellos y grupos que tienen muchísimo que ver, además, con las fuerzas antidemocráticas, con las fuerzas tiránicas que rigen algunos países de América Latina. El primer sitio al cual acudieron a quemar fue la Contraloría. Y qué casualidad, entre la Contraloría, en el piso que se encontraban las pruebas y los procesos de la culpabilidad
en actos de corrupción del gobierno anterior. La demagogia o el populismo, que muchas veces le gusta promover pan para hoy y terminan incubando es hambre para mañana. Se llevó a cabo una nueva reunión entre representantes del gobierno y el Comité del Paro. Sin embargo, aún no se logra una concertación entre las partes para poner fin al paro nacional. Aunque ya son 4 los encuentros y 3 las mesas de trabajo exploratorio, el Comité de Paro ha manifestado que no va a continuar en los diálogos hasta tanto estos no se denominen como mesa de negociación. El viernes se van a reanudar las conversaciones. Aún no hemos recibido el documento con todos los 13 temas que se comprometieron a desarrollar ayer, y por eso lo que les hemos manifestado es que el gobierno sigue con la voluntad de encontrar soluciones y de avanzar. Los 13 puntos ya fueron presentados al gobierno nacional independientemente de la ampliación de los mismos. Pero ¿para qué vamos a presentar ahora la ampliación de los mismos si no se ha definido el carácter de negociación? La Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, entregó un balance positivo del sector para cerrar este año. La ocupación hotelera está por encima del 57%. Aunque las cifras son positivas, pues representan un crecimiento del 1% frente al 2018, factores como el paro también han impactado al sector de manera negativa. Definitivamente sí han tenido un impacto en el desempeño de la actividad. Hemos tenido cancelaciones de eventos, de actividades, algunos grupos internacionales incluso se han cancelado. Hemos estimado en unas pérdidas de 2.000 millones de pesos diarios el impacto de estas marchas. Murió Fabio Vázquez Castaño, el hombre que junto a sus hermanos Manuel y Antonio fundó el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, en 1964. De su origen se conoce que nació en Calarcá, Quindío, en 1940. Vázquez se convirtió en uno de los primeros jóvenes latinoamericanos en recibir respaldo de Fidel Castro, quien lo entrenó militarmente y lo preparó en las lides políticas. El ELN logró su fama mundial por la llegada a sus filas del sacerdote Camilo Torres, que murió en su primer combate y sin siquiera disparar un tiro. A Vázquez Castaño esa misma guerrilla le atribuyó el fracaso militar en la llamada Operación Anorí y lo responsabilizó de conductas inmorales y fusilamientos injustificados, razones por las cuales lo destituyeron. Fabio Vázquez murió a los 79 años de edad en La Habana, en Cuba, donde residía desde 1974. La Cámara de Comercio de Bogotá entregó los resultados de la última encuesta de percepción y victimización de la seguridad en la ciudad. Aumentó la denuncia y se redujo la victimización y el robo de celulares. Pese a que el estudio demostró que las víctimas directas de delitos en Bogotá solo se redujo en 3 puntos, el porcentaje de quienes creen que la ciudad es segura se aumentó. Los ciudadanos reportan un aumento en las condiciones de seguridad o en la percepción de seguridad en sus barrios, del 45% al 48% se movió ese indicador. El 45% de los ciudadanos considera Transmilenio como inseguro. La percepción, y eso lo arroja la encuesta, está asociada a condiciones de la ciudad. De hecho, sigue repuntando o sigue siendo en las calles, siguen siendo el lugar más inseguro para los ciudadanos. La denuncia aumentó 6 puntos, pero el hurto de celulares, uno de los delitos que más afectan a los capitalinos, tuvo una reducción de 5 puntos. Es la primera vez en 4 años que hay una reducción en este flagelo, la principal amenaza a la seguridad de los ciudadanos, no solo en Bogotá, sino en toda Colombia. La calle y el transporte público son los sitios donde más ocurrieron los hurtos. Los ciudadanos, al ser consultados, indican que ha habido una reducción en el hurto a personas, pero que sigue siendo efectivamente el delito que más afecta. En la medición participaron 8.000 hogares y comparó las cifras del primer semestre de este año con el de 2018. A la información internacional, atención a esto. Hace instantes el presidente Jair Bolsonaro informó que una embarcación de Brasil encontró objetos personales y restos compatibles con la aeronave chilena que está desaparecida. La Fuerza Aérea chilena confirmó el hallazgo de restos que podrían ser del avión Hércules C-130 que se extravió, recordemos, el lunes en la noche mientras viajaba desde Punta Arenas a la Antártida con 38 personas a bordo. La búsqueda del Hércules C-130, que se perdió el 9 de diciembre en la noche cuando viajaba con 38 personas a bordo desde Punta Arenas hasta la Antártida, tuvo un hallazgo esperanzador.
Según informó la Fuerza Aérea de Chile, un buque halló restos de esponja flotando en el mar a 30 kilómetros al sur de la posición del último contacto del C-130. Esos objetos podrían ser parte de los restos de las esponjas de los estanques internos de combustibles de la aeronave, estanques de alas, las cuales se están recuperando para ser trasladadas al continente a fin de hacer los peritajes correspondientes y determinar si corresponden al avión. El hallazgo se produce después de que la Fuerza Aérea informó que la zona de operaciones fue ampliada de 4 a 6 cuadrantes. Ahora hemos ampliado esta área, ya que van cambiando los vientos y las mareas. Por lo tanto, hemos extendido y a medida que hemos tenido más medios aéreos con mayores capacidades y con mayores velocidades, tenemos que ir expandiendo esta área. Entre tanto, 64 familiares de las personas que viajaban en el aparato siniestrado llegaron pasado el mediodía a Punta Arenas. Cerca de 15 aviones y 5 barcos de distinto tamaño con asistencia de Argentina, Brasil, Estados Unidos, Israel, Perú, Reino Unido y Uruguay han participado en la búsqueda del avión. Todas las fuerzas aéreas y las fuerzas armadas, con ejército, armada, estamos colocando todo nuestro apoyo y nuestro esfuerzo para buscar el C-130 que está desaparecido. Aunque no se sabe cuáles fueron las causas de la presunta caída al mar, expertos aeronáuticos y militares consultados por medios chilenos están tejiendo las primeras hipótesis. La que más resuena es la de un posible apagón total del sistema eléctrico de la aeronave, lo que habría dejado a la tripulación sin apoyo instrumental y sin capacidad de enviar una señal de emergencia, lo que explicaría que haya desaparecido sin dejar rastro. La Fiscalía Boliviana allanó la vivienda del expresidente Evo Morales, esto como parte de una investigación por presunta sedición y terrorismo. Entre tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió investigar las graves violaciones a los derechos humanos en ese país. El propio Evo Morales difundió en su cuenta de Twitter un video para denunciar el allanamiento a su vivienda en La Paz. El ex jefe de Estado, quien renunció a la presidencia el 10 de noviembre de este año tras la presión de los militares y de que la OEA confirmara irregularidades en las elecciones del 20 de octubre, calificó el hecho como muestra de abuso por parte del gobierno interino de Jeanine Áñez. Entre tanto, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos concluyó que hubo graves violaciones durante la crisis política y social que desató en el país. El organismo recomendó la creación de un grupo internacional de expertos independientes con garantías de autonomía para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables. Durante su visita a Bolivia, una delegación de la CIDH constató que las protestas que iniciaron en octubre dejaron como saldo la muerte de más de 30 personas, más de 800 resultaron heridas y al menos 360 fueron detenidas. La comisión destacó y condenó incidentes ocurridos en las ciudades de Sacaba y de Sencata, los cuales calificó de masacres, luego de que se registrara la muerte de 18 personas en enfrentamientos entre seguidores, opositores de Morales y las fuerzas del orden. La petrolera Saudi Aramco, la mayor productora de gasolina del mundo, se estrenó en la bolsa de Riad con una subida del 10%. Con este aumento, la valorización de la empresa se eleva hasta 1,9 billones de dólares. Hace casi 4 años, el príncipe heredero saudí desveló su plan de sacar al mercado una pequeña parte del gigante público. Cambiamos ahora al deporte del motor porque Tatiana Calderón correrá las 24 horas de Daytona. La colombiana se estrenará en una de las 3 pruebas de resistencia más importantes del planeta. Las otras son las 12 horas de Sebring y las 24 horas de Le Mans. Competirá con el equipo GIA Racing, que anunció su participación a bordo del Lamborghini Huracán GT3, que llevará el número 19. El equipo ha conseguido las 2 últimas victorias en los 2 últimos años en la categoría GTD. No va ningún cualquier equipo, va un equipo ganador. Y también se llevaron incluso las 12 horas de Sebring. Este evento se realizará en enero, entre el 25 y el 26 de enero, y le deseamos toda la suerte aquí a nuestra piloto también de Claro, a Tatiana Calderón. Regresamos a esta hora al norte de Bogotá, sector de la ciudad que hoy se vio muy afectado por un impresionante aguacero. Alexander Gómez, nueva actualización de la situación. Regresamos con usted.
Buenas noches, nosotros logramos ubicarnos en este punto de la ciudad de Bogotá, en la calle, en la carrera 9ª con calle 109, en donde a esta hora la policía cívica junto al cuerpo oficial de bomberos vienen trabajando con estas mangueras para tratar de drenar el agua que se metió durante toda la tarde a las viviendas. Recordemos que este fue el punto más crítico desde que cayó el torrencial aguacero en horas de la tarde. En este momento nosotros estamos viendo la forma en que el agua se metió a este garaje. Ahí ustedes pueden observar que el agua tapó completamente el garaje. Nos cuenta la policía cívica en estos momentos que el agua llegó aproximadamente a unos 2 metros de altura. Hay un número indeterminado de vehículos y de motocicletas adentro. Y en estos momentos las autoridades siguen trabajando para tratar de auxiliar a las personas que sufrieron daños serios debido a el agua, la cantidad de agua que cayó en el norte de la ciudad. La Secretaría de Movilidad nos informa que las complicaciones persisten con el tema de la energía entre la calle 85 y la calle 119, entre Avenida Circunvalar y Carrera 19 en el norte de la ciudad. Hay aproximadamente 32 afectaciones semafóricas, lo que hace que la movilidad siga siendo complicada. Y en estos momentos el cuerpo oficial de bomberos sigue buscando a un habitante de calle que, recordemos, en horas de la tarde cayó al caño de la calle 127. Es información con Alexander Gómez para Red Más Noticias. Sección patrocinada por Revista 15 Minutos. Detrás de los famosos, delante de tus ojos. Momento de hablar del entretenimiento en Red Más Noticias, y es que en estos días de fin de año les tenemos un plan muy llamativo para admirar el talento nacional. Se relaciona con la Navidad y la tradición católica de recrear el nacimiento del Niño Dios. Les presentamos el pesebre mecánico más grande de Bogotá. Dentro de nuestro objeto social resaltamos nuestra cultura e identidad. Este pesebre es típico en Nopsa, Boyacá, que es uno de los destinos turísticos para esta temporada, y estamos procurando brindárselo a nuestros visitantes. Son 100 metros cuadrados en este momento, diseñados para todo tipo de público, con 80 figuras mecánicas desarrolladas en material reciclado. Eso es lo que más me gusta, material reciclado. ¿Cómo es, pero cómo fue todo el proceso para crear este pesebre? 5 meses de desarrollo. Los artesanos de Nopsa, Boyacá, estuvieron trabajando en él desde el mes de septiembre, en la elaboración únicamente de las figuras y conceptualización. Ya una vez estuvieron aquí las figuras, nos demoramos aproximadamente un mes diseñando este escenario de 100 metros cuadrados para todo el público. ¿En qué horarios está el pesebre y cuánto cuesta? Está disponible para todo nuestro público desde las 10 de la mañana hasta el cierre de operación a las 7, 8 de la noche normalmente, y el valor por persona es de 5.000 pesos. Mañana los bogotanos podrán disfrutar de la tradicional ciclovía nocturna, un evento que hace parte de la programación decembrina de la ciudad. La ciclovía iniciará a las 6 de la tarde y los participantes podrán recorrer más de 100 kilómetros habilitados. La programación del evento incluye actividades para toda la familia, como secciones de rumba, hora loca, viejoteca y shows de juegos pirotécnicos en el Parque Mundo Aventura y en diferentes zonas de Bogotá. Y si por estos días le dicen Feliz Navidad, no se sorprendan, ya casi llega el 24 de diciembre. Nosotros nos despedimos, por supuesto, les recordamos nuestra cita con el entretenimiento en 15 Minutos TV, de lunes a viernes a las 6 de la tarde en punto. Llegamos así al final de esta emisión. A ustedes, como siempre, gracias por su compañía. Recuerden nuestra cita de mañana a las 6 en punto de la mañana en Red Más Conexión, para que despertemos juntos bien informados. Allí los esperamos. Por lo pronto, que descansen.